Los errores señalados por los periodistas de investigación no solo traicionaron a mi madre y a mi familia, también defraudaron al público entero. El reloj Cartier se detuvo a las 12:36 a.m. del 31 de agosto de 1997. Exactamente a esa hora, dejó de latir el corazón de Diana en aquel hospital de París. 27 años después, el rey Carlos descubriría que no fue una simple coincidencia. Mientras se preparaba para su coronación, un pequeño cofre de joyas, olvidado, apareció en el Palacio de Buckingham. Venía acompañado de una nota breve que decía: «Para Carlos, ábrelo solo cuando realmente comprendas qué significa amar». Dentro, no solo se encontraba un conjunto de joyas que pertenecieron a Diana, también había una confesión que haría caer al rey de rodillas, revelando una historia de amor que el mundo jamás había imaginado. Lo que Carlos halló allí no solo le rompió el corazón, derrumbó por completo todo lo que creía saber sobre su matrimonio, sobre la muerte de Diana y sobre una decisión que lo persigue hasta hoy. Suscríbete ahora, porque esto no se trata únicamente de secretos reales. Se trata de una carta de amor que esperó 27 años para destruir a un rey, el paquete que lo cambió todo. La mañana del 15 de marzo de 2024 comenzó como cualquier otra en el Palacio de Buckingham. El rey Carlos III se encontraba en su estudio privado revisando los preparativos de su coronación y una pila de documentos constitucionales que requerían su aprobación. Desde el fallecimiento de su madre, el peso de la corona, literal y simbólicamente, se había posado con fuerza sobre sus hombros, y él encontraba cierto consuelo en la rutina silenciosa de la correspondencia matutina. Fue entonces cuando su secretario privado, Sir Clive Alderton, golpeó suavemente la puerta antes de entrar con el correo del día. Entre las bolsas diplomáticas y papeles oficiales había un pequeño paquete sin marcar, envuelto en un papel azul descolorido. La caligrafía en la etiqueta de dirección hizo que la sangre del rey se helara. Era una escritura elegante, fluida, que reconocería en cualquier parte, incluso después de tantos años. «Majestad», murmuró Alderton, al notar la repentina palidez del rey. «¿Desea que seguridad lo revise primero?» Carlos negó con la cabeza. Sus manos temblaban ligeramente al tomar el paquete. «No, déjame, por favor, y que no me interrumpan». Solo en su estudio, el mismo donde había tomado tantas decisiones difíciles a lo largo de su vida, el rey deshizo cuidadosamente el envoltorio. Dentro se encontraba el joyero de Diana. No contenía las piezas ostentosas que usaba en actos oficiales, sino su colección íntima, aquellas joyas personales que guardaba en sus aposentos privados en el Palacio de Kensington. La caja de caoba era tal como la recordaba, elegante, sobria, con el escudo de la familia Spencer grabado en oro sobre la tapa. Pegado al joyero, un sobre llevaba su nombre escrito con esa letra inconfundible de Diana. El corazón le retumbaba en el pecho mientras lo abría, y sus ojos se llenaron de lágrimas que no se había permitido derramar en décadas. Dentro, un solo papel color marfil fechado, el 29 de agosto de 1997, apenas 2 días antes de su muerte. «Mi querido Carlos», comenzaba la carta, y el mundo del rey se desmoronó en un silencio absoluto, que, por encima de todo el dolor, los malentendidos y las batallas públicas, jamás dejamos de amarnos. Esta caja contiene la verdad que nunca pude decirte mientras vivía. Ábrela cuando estés listo para recordar quiénes fuimos, antes de que el mundo nos obligara a hacer otra cosa. Con las manos temblorosas, Carlos dejó la nota a un lado y levantó con delicadeza la tapa del joyero. Al instante, un aroma familiar se deslizó en el aire, jazmín y rosas. El perfume característico de Diana lo envolvió como un eco del pasado,
transportándolo a aquellos primeros años juntos, momentos robados de felicidad antes de que los deberes y las expectativas destruyeran su cuento de hadas. Pero no fueron las joyas lo que le quitó el aliento. Debajo del forro de seda había otra nota escondida, y junto a ella, algo que cambiaría por completo lo que Carlos creía saber sobre su matrimonio y sobre la muerte de Diana. Era el secreto que ella había guardado en silencio. Las manos del rey temblaban aún más al levantar aquella segunda nota, oculta bajo el fondo falso del joyero. Esta era distinta, escrita con prisa, con un trazo más apurado, como si la urgencia la hubiese guiado. Estaba fechada solo unas horas antes de que Diana partiera a París. La tinta estaba corrida en algunos lugares, como si lágrimas hubieran caído sobre el papel mientras lo escribía. Carlos, me voy a París esta noche, pero tenía que contarte la verdad antes de irme. El bebé, aquel que perdí en diciembre de 1985, no fue fruto de mi relación con James. Era tuyo, nuestro tercer hijo, nuestra hija. Las palabras cayeron sobre Carlos como un golpe físico. Se aferró al borde del escritorio, intentando recuperar el aliento. Una hija. Habían perdido una hija. Una hija cuya existencia él nunca conoció. Diana había guardado aquel secreto sola durante más de una década. Durante el divorcio, durante cada batalla pública, durante todo ese dolor privado y silenciado. No pude decírtelo entonces, continuaba la nota. Estabas tan distante, tan frío después del nacimiento de Harry. Ya habías decidido que nuestro matrimonio había sido un error, y yo no podía soportar la idea de atraparte con otro hijo que quizás llegaras a despreciar. Pero yo la amé, Carlos. Durante los 3 meses que la llevé en mi vientre, la amé con todo lo que tenía. Los ojos del rey se nublaron, mientras las lágrimas fluían libremente por sus mejillas. Recordó ese invierno, cómo Diana parecía ausente, cómo se retiró de compromisos oficiales alegando agotamiento, cómo él, sin más, lo atribuyó a otro de sus arrebatos emocionales y se hundió aún más en su trabajo y en su relación con Camila. La llamé Elizabeth Rose, revelaba la nota, por tu madre y por mi segundo nombre. Hice una pequeña ceremonia en Althorpe, solo yo y el sacerdote. Está enterrada en el cementerio de la familia Spencer, bajo una piedra que simplemente dice hija amada. La visito cada año, el 23 de diciembre, el día en que habría nacido. Los sollozos del rey resonaron en el estudio vacío. Tantas vísperas de Navidad en las que Diana parecía triste, distante. Tantas veces en que desaparecía por horas y regresaba con los ojos enrojecidos. Él había pensado que era culpa del desgaste en su matrimonio, sin saber que ella estaba de luto por su hija perdida. Pero aún había más. Al fondo de la caja había una pequeña bolsita de terciopelo. Dentro, un relicario que Carlos nunca había visto. Era de oro blanco, con un diminuto diamante en el centro. Lo abrió con manos temblorosas y su corazón se rompió por completo. En un lado había una fotografía de él y Diana, tomada durante su compromiso. Eran jóvenes, llenos de esperanza. En el otro lado, una ecografía. La imagen era borrosa, desgastada por el tiempo, pero claramente mostraba el perfil de su hija no nacida. Carlos llevó el relicario a su pecho y lloró. Lloró por la hija que nunca conoció, por la esposa que llevó ese dolor en silencio, y por el amor que habían perdido entre el orgullo, el deber y el implacable peso de ser parte de la realeza. Aquella carta lo revelaba todo. A través del velo de sus lágrimas, Carlos notó que aún quedaba algo más oculto dentro del joyero. Justo debajo del lugar donde había estado el relicario, descansaba un sobre grueso, marcado con una nota en la cuidada caligrafía de Diana. Lee esto al final.
Con los dedos temblorosos y el corazón golpeando con fuerza, el rey abrió el sobre y descubrió lo que parecía ser una entrada de diario escrita en las últimas semanas de la vida de Diana. Estaba fechada el 15 de julio de 1997. He estado pensando en nosotros otra vez, Carlos. En nosotros de verdad, no en los personajes que representábamos ante la prensa en el palacio. ¿Recuerdas nuestra primera noche en Balmoral, antes de comprometernos? Caminamos junto al lago bajo las estrellas y me confesaste que te aterraba la idea de ser rey, porque temías perderte a ti mismo en ese rol. Yo te prometí que te ayudaría a recordar quién eras. Carlos revivió esa noche con una claridad que dolía. Había sido una de las pocas ocasiones en las que bajó por completo la guardia con Diana. Le habló sin filtros de sus temores más profundos, sobre el deber, el destino y el peso del futuro. Ella le había tomado la mano y le había prometido que, pasara lo que pasara, ella siempre vería al hombre detrás de la corona. «Te fallé, ¿verdad?», continuaba el diario de Diana. «Me perdí tanto en mi propio dolor, en esa necesidad desesperada de ser amada, que olvidé la promesa que te hice. Te combatí cuando debí haber luchado por ti. Hice públicas nuestras batallas privadas, cuando lo que debía hacer era proteger lo que habíamos construido». El pecho de Carlos se apretó como si una mano invisible lo estuviera estrangulando. Aquella no era la Diana que el mundo había conocido, la mujer herida, la víctima de un matrimonio fallido. Era una Diana distinta, una mujer que asumía su parte, que mostraba una capacidad de autocrítica y profundidad que él jamás había imaginado. La verdad, Carlos, es que nunca dejé de amarte. Incluso cuando estuve con otros hombres, incluso cuando le hablaba al mundo sobre Camila, incluso en mis momentos de mayor rabia, debajo de todo eso, seguías siendo tú, el hombre que elegí, el hombre con quien me casé, el padre de mis hijos. Carlos dejó las páginas sobre el escritorio, abrumado. Durante años, la narrativa pública de Diana había sido una historia de traición, de abandono. Pero esta confesión privada mostraba algo muy distinto. Ella no solo se estaba protegiendo a sí misma, quizás también lo estaba protegiendo a él. Y entonces leyó algo que le heló la sangre. «Sé sobre las cartas que escribiste», continuaba Diana, «las que me escribiste después de nuestra separación y que nunca enviaste. Edward las encontró en tu escritorio y me lo contó. Todas esas disculpas, esas declaraciones de amor, ese arrepentimiento, ¿por qué no las enviaste, Carlos? ¿Por qué ambos elegimos el orgullo en lugar de la verdad?» Las manos del rey comenzaron a temblar violentamente. Sí, esas cartas existían. Docenas. Las había escrito en los meses posteriores a su separación, derramando su corazón, suplicando perdón, admitiendo cada error, pero siempre el deber, la imagen pública, los protocolos, lo habían detenido. Y entonces, como si eso no fuera suficiente, llegó el golpe final. «La noche en que decidí regresar a casa», escribió Diana, en una entrada fechada el 10 de agosto de 1997, solo semanas antes de su muerte. «He tomado una decisión. Voy a terminar mi relación con Dodi. Nunca fue real de todos modos, solo fue otro intento desesperado por provocarte celos, por demostrarte que podías seguir adelante. Pero no puedo, Carlos, no quiero seguir adelante sin ti». Carlos leyó con asombro creciente. Diana se sinceraba sobre sus sentimientos reales hacia Dodi Fayed, el hombre con quien se la había visto feliz en tantas portadas de revistas. Aquella historia de amor que parecía ser su liberación no había sido más que una actuación. «Dodi es un hombre amable, pero no eres tú. Nadie podría ser tú, ni con tus bromas malas que siempre te hacen reír primero, ni con esa costumbre tuya de hablarle a las plantas como si fueran viejos amigos, ni con la forma en que abrazas a nuestros hijos como si fueran
lo más valioso del mundo. Ese es el hombre del que me enamoré. Y ese es el hombre al que quiero volver. Carlos apretó el diario contra su pecho, sintiendo cómo cada palabra se le clavaba como una daga. Todo lo que creía saber estaba cayendo como un castillo de naipes. Las lágrimas del rey caían sin cesar sobre las páginas abiertas. Diana había estado planeando volver a él. A pesar de todo el sufrimiento, de la humillación pública, de los puentes que parecían ya reducidos a cenizas, ella quería volver a casa. He estado pensando en lo que podríamos ser si dejáramos de lado los protocolos del palacio y las expectativas del público, había escrito. No como el rey y su exesposa divorciada, sino como Carlos y Diana, dos personas que cometieron errores, pero que nunca dejaron de amarse. Dos personas que crearon hijos hermosos juntos y que, si son lo suficientemente valientes, podrían crear una vida hermosa también. El diario revelaba los planes detallados de Diana. Su intención era clara: terminar su relación con Dodi durante ese viaje a París y luego regresar a Londres para organizar una reunión privada con Carlos. Incluso había redactado una carta dirigida a la reina, en la que pedía permiso para explorar una posible reconciliación con su antiguo esposo. Sé que Camila siempre será parte de tu vida, escribió con una honestidad desgarradora, y lo he aceptado. Pero también sé que lo nuestro fue real, fue profundo. Valió la pena luchar por ello. Tal vez podamos encontrar una forma de honrar tanto el pasado como el futuro. Quizás podamos construir algo nuevo sobre las cenizas de lo que destruimos. Carlos sintió una claridad aplastante. Diana no solo había querido regresar a él, estaba planeando un nuevo comienzo, una oportunidad para reescribir su historia, para convertirse en la pareja que nunca lograron ser del todo, pero nunca llegó a hacer esa llamada, ni a organizar aquella reunión, ni a entregar su carta a la reina. El viaje a París, que debía cerrar un capítulo doloroso y abrir otro lleno de esperanza, se convirtió trágicamente en la última página de su historia. La llamada que nunca llegó. La siguiente entrada del diario estaba fechada el 30 de agosto de 1997, la noche anterior al accidente. Carlos apenas podía leer entre lágrimas, mientras las últimas palabras, escritas por Diana, revelaban la profundidad de lo que nunca alcanzaron a decirse. Estuve a punto de llamarte esta noche, Carlos. Levanté el teléfono 3 veces y comencé a marcar. Quería contarte mi decisión, contarte que iba a regresar, que quería darnos otra oportunidad. Pero cada vez me faltó el valor. ¿Y si has seguido adelante? ¿Y si no quieres que vuelva? ¿Y si te hice tanto daño que ya no puedes perdonarme? Carlos, ahora con los ojos enrojecidos y el corazón deshecho, recordó esa noche con total claridad. Él también había estado en Balmoral, solo, en su estudio. Había contemplado el teléfono, dudando si debía llamarla. Había leído sobre el viaje a París con Dodi, había visto las fotos en los periódicos, y su pecho se llenó de celos, remordimientos y un anhelo insoportable. Él también había tomado el auricular varias veces, deseando decirle que aún la amaba, que quería luchar por su matrimonio una última vez. No dejo de pensar en el día de nuestra boda, continuaba el diario, no en el espectáculo público, sino en ese momento en la sacristía después de la ceremonia. ¿Lo recuerdas? Tuvimos 3 minutos a solas antes de que nos llevaran a las fotos. Tomaste mis manos y dijiste: «Lo logramos, Diana. Pase lo que pase ahora, lo hicimos juntos». Me sentí tan orgullosa de ser tu esposa en ese instante, tan orgullosa de haber elegido esa vida contigo. El rey sollozó sin intentar contenerse, reviviendo aquel instante privado. En medio de toda la pompa, los himnos y la formalidad, esos 3 minutos
habían sido lo más real que compartieron. Fue la última vez que se sintieron verdaderamente compañeros y no solo actores en un drama real. Quiero que volvamos a tener esa sensación, escribió Diana, esa de ser un equipo, de enfrentar al mundo juntos en lugar de cada uno por su lado. Sé que no será fácil. La prensa se dará un festín, el palacio se resistirá, pero nuestros hijos merecen ver a sus padres realmente felices, no solo interpretando la felicidad para las cámaras. El diario detallaba los pasos concretos que Diana pensaba tomar. Tenía la firme intención de regresar a Inglaterra de forma definitiva, de terminar sus viajes y relaciones públicas. Quería colaborar con Carlos en sus causas comunes, el medio ambiente, su labor humanitaria. Pero, sobre todo, quería volver a ser una familia, no por la imagen pública, por ellos, por sus hijos. Mañana terminaré todo con Dodi y luego regresaré contigo, concluía su última entrada. Estoy aterrada de que me rechaces, pero me aterra aún más no intentarlo. Te amo, Carlos. Nunca dejé de amarte. Rezo porque no sea demasiado tarde para nosotros. Pero el mañana nunca llegó, y aquella llamada jamás se hizo. Y sin embargo, lo que Carlos estaba a punto de descubrir a continuación cambiaría no solo su memoria de Diana, sino el curso de todo lo que creía saber. La reconciliación nunca llegó a suceder, y Carlos se quedó solo, con el diario entre las manos, el testimonio íntimo de una mujer que estaba dispuesta a volver a su lado cuando el destino intervino de la forma más cruel y devastadora posible. La verdad sobre París. Aún más profundamente oculto en el interior del joyero, Carlos encontró algo que le heló la sangre. Un sobre aparte, más pequeño, marcado con tinta roja, solo en caso de emergencia. Para Carlos, la caligrafía era inconfundible. Diana, con un nudo en la garganta y las manos temblorosas, el rey rompió el sello y desplegó la hoja que había dentro. Era una carta, y en ella se revelaba la verdadera razón de su último viaje a París. Y no era, en absoluto, la historia que el mundo entero creyó conocer. Carlos, si algo me ocurre en París, necesito que sepas que este viaje no es lo que parece. Sí, estoy con Dodi, pero no por las razones que la prensa imagina. Hace 3 semanas recibí información sobre nuestra hija, sobre Elizabeth Rose. ¿Alguien sabe de ella? Del embarazo que nunca te confesé. Me están amenazando con hacerlo público, a menos que desaparezca por completo de la vida pública. Carlos sintió que el suelo le fallaba bajo los pies. El viaje a París no había sido una escapada romántica, ni un capricho mediático. Había sido un acto desesperado para proteger el secreto más doloroso de su familia, un intento valiente por evitar que ese pasado oculto fuera usado como arma. La persona que me contactó asegura tener los registros médicos de la clínica privada donde fui tratada tras perder a Elizabeth. Registros que, según me aseguraron, deberían haber sido destruidos. Quieren que me retire, que detenga mi trabajo humanitario, que me vuelva irrelevante. Si no lo hago, lo publicarán todo, el embarazo, la pérdida y el hecho de que tú nunca lo supiste. Dirán que fuiste indiferente, que me diste la espalda cuando más te necesitaba. Cada palabra atravesaba a Carlos como una cuchilla. Diana no había pasado sus últimos meses tratando de olvidarlo. Había estado protegiéndolo, a él, a la monarquía, a sus hijos. Había estado luchando contra un escándalo que habría destruido todo lo que habían construido, aunque fuera imperfecto. Les dije que necesitaba tiempo para considerar sus exigencias. Continuaba la carta. París es solo una cobertura, un lugar para pensar, para planear, para proteger lo que fuimos, incluso con todos nuestros errores. La carta revelaba que Diana
Había comenzado a colaborar en secreto con elementos de seguridad del palacio, intentando rastrear la filtración de su historial médico. Creía que la amenaza venía de alguien dentro del sistema, alguien con poder, que deseaba silenciarla. Dodi no sabe nada, había escrito con tristeza. Él cree que esto es real. Me duele engañarlo, pero la verdad es que cada minuto que paso con él, estoy pensando en ti, en volver contigo, en pelear esta batalla juntos. Carlos no pudo contener el llanto. Diana no había muerto persiguiendo un nuevo amor. Había muerto defendiendo a su familia, llevando en el corazón un secreto que había elegido cargar sola para protegerlos a todos. Si logran silenciarme, concluía la carta, prométeme que recordarás quién fui en realidad. Diles a William y Harry que su madre amó a su padre. Hasta el final, Carlos se derrumbó, roto por dentro. Diana no había muerto en un simple accidente trágico. Había muerto con el peso inmenso de una verdad jamás contada. Una verdad que ella había estado dispuesta a guardar, incluso con su vida. La reunión secreta que nunca sucedió. La última sección de los documentos ocultos de Diana revelaba la verdad más desgarradora de todas. Un encuentro secreto, planeado cuidadosamente para el día después de su regreso de París. Iba a ser una reconciliación privada, sin la interferencia de protocolos ni cámaras. Un momento solo para ellos. Entre los papeles, Carlos encontró copias de cartas que Diana había escrito a intermediarios de confianza, coordinando todo con absoluto sigilo. Una nota manuscrita, simple y directa, decía: 1 de septiembre de 1997, reunión programada para las 15 horas a Kioto. Capilla privada, Castillo de Windsor. Sir Robert Fellows ha aceptado facilitar el encuentro. Carlos ha sido informado por canales privados y ha confirmado su asistencia. Sin personal, sin seguridad, sin registros. Solo nosotros. El corazón del rey dio un vuelco. Sir Robert, cuñado de Carlos y secretario privado de la reina, efectivamente lo había abordado a finales de agosto para tratar un asunto personal que requería su presencia. Todo había sido organizado con extrema discreción, una cita fuera de la vista pública. Pero la reunión jamás ocurrió. Diana murió tan solo unas horas antes de embarcar el vuelo de regreso a casa. Entre los documentos que había guardado con tanto cuidado, Carlos encontró un borrador del discurso que Diana planeaba leerle en ese esperado reencuentro. Con manos temblorosas y respiración contenida, lo fue leyendo línea por línea, sintiendo como cada frase derribaba lentamente años de resentimientos, silencios y heridas sin cerrar. Carlos, sé que no tengo derecho a pedir otra oportunidad después de todo lo que te hice pasar, comenzaba el texto. Sé que te herí de formas públicas que debieron resultarte insoportables, pero también sé que, detrás de todo ese dolor y orgullo, aún queda algo real entre nosotros, algo que vale la pena rescatar. En esas palabras no había grandilocuencia, solo verdad. Diana hablaba desde la humildad, desde el anhelo de un nuevo comienzo. Trazaba su visión para el futuro, una reconstrucción pausada, íntima, empezando por tiempo privado como familia. Ella, Carlos, William y Harry, sin cámaras, sin protocolo. Se ofrecía a apoyar el trabajo ambiental de Carlos, a respaldar discretamente sus causas. Y, lo más sorprendente, proponía alejarse del foco mediático por completo, si eso ayudaba a sanar la relación. Ya no necesito la fama, Carlos. Ya no necesito multitudes ni flashes. Te necesito a ti. Necesito a nuestra familia. Solo quiero la oportunidad de ser la esposa que debí ser desde el principio. Mientras leía, los ojos del rey ardían con lágrimas contenidas. Diana no escribía desde la ilusión, sino desde la madurez. Imaginaba una nueva etapa no basada en cuentos de hadas, sino en la compasión, en la verdad. Una sociedad reconstruida desde el dolor, pero aún viva.
Y entonces, las líneas finales. Sé que amas a Camila y lo he aceptado, pero creo que lo que nosotros tuvimos fue raro y aún digno de ser honrado. Tal vez podamos construir algo nuevo juntos. Tal vez el amor sea más grande que el orgullo. Diana estaba dispuesta a compartir su corazón, a perdonar, a empezar de nuevo. Pero el destino, una vez más, se interpuso. Esa reunión pudo haber reescrito la historia de la familia real. Una historia no de pérdida, sino de redención, reconciliación y amor verdadero. La grabación que le rompió el corazón. En el fondo del joyero, debajo de las cartas y recuerdos, Carlos halló algo que le cortó la respiración. Una pequeña cinta de casete, marcada con letras simples. Para Carlos, escuchar a solas. Con manos que apenas podían sostenerla, la colocó en un antiguo reproductor que conservaba en su estudio, usado antes para ensayar discursos. El sonido que emergió llenó la sala con una presencia casi fantasmal. Era la voz de Diana, suave, íntima, cercana, como si estuviera allí, sentada a su lado. Pero no era la Diana pública, la princesa impecable. Era la Diana privada, vulnerable, sin máscaras, hablándole a él desde la quietud de su apartamento, días antes de su muerte. «Hola, mi querido Carlos», comenzó, y el rey se quebró. Siempre lo había llamado «mi querido» en privado, incluso después del divorcio, incluso en sus peleas más amargas. Grabo esto porque no tengo el valor de decírtelo en persona, pero necesitas escucharlo. Su voz temblaba, se detenía, buscaba aire entre las emociones. He sido una tonta, Carlos, tan obstinada. Dejé que el dolor se convirtiera en rabia, y esa rabia la usé como arma contra ti. Lo siento. Lo siento profundamente por haberte herido en público, cuando debí proteger lo que habíamos construido. Carlos escuchó en silencio mientras Diana repasaba momentos de su matrimonio, discusiones que antes parecían catastróficas, pero que ahora sonaban como el llanto de dos corazones rotos que nunca supieron cómo alcanzarse. Ella asumía su parte, sus errores, sus relaciones, sus pactos con la prensa, sus gestos calculados para hacerle daño. La verdad es que cada vez que arremetía contra ti, cada vez que intentaba provocarte celos o furia, era porque aún estaba luchando por nosotros. Era una forma equivocada de luchar, pero nacía del amor. Nunca supe cómo alejarme de ti, Carlos. Nunca aprendí a dejar de amarte. Recordó mañanas en Highgrove, Carlos leyendo cuentos a los niños, risas, ternura, instantes escondidos entre compromisos y titulares, y entonces un recuerdo que lo quebró por completo. ¿Recuerdas la noche en que nació Harry? Lo sostuviste en brazos y lloraste. Dijiste que era perfecto, que nosotros éramos perfectos. Pienso mucho en esa noche, en lo que se sentía ser una familia de verdad, no solo una familia real. La grabación terminaba con la voz de Diana a punto de romperse. Puede que ya sea demasiado tarde, puede que estés cansado, demasiado lejos con Camila, pero tenía que intentarlo. Aún eres el amor de mi vida, aunque yo ya no sea el amor de la tuya. Estoy volviendo a casa, Carlos. Vuelvo para luchar por nosotros una vez más. El clic seco del casete marcó el final. Carlos sollozaba, destrozado por la verdad más dolorosa. Diana había planeado regresar, justo antes de que el destino interviniera de la forma más cruel imaginable. Y así, entre sus últimas lágrimas, el rey entendió que no solo había perdido a Diana, sino también la posibilidad de reescribir juntos el final que merecían. Después de que la cinta de Diana se detuviera y el silencio lo envolviera como una manta pesada, Carlos pensó que ya lo había visto todo, pero aún quedaba una última verdad escondida en el joyero, y estaba a punto de romperle el alma por completo.
Entre los últimos objetos, cuidadosamente guardados por Diana, había un sobre cerrado, con una inscripción clara: respuesta de Carlos, no abrir hasta estar listo. Con manos temblorosas, lo rompió y encontró en su interior una carta escrita con su propia caligrafía, una que no recordaba haber redactado. Pero a medida que leía, la memoria regresó con una fuerza devastadora. Era una carta que él mismo había escrito justo después de que se oficializara el divorcio, pero que nunca se atrevió a enviar. De alguna manera, Diana la había conseguido y la conservó durante todos esos años, esperando el momento adecuado para mostrársela, como si supiera, en el fondo, que ese mensaje era la otra mitad que aún faltaba por decir. Mi queridísima Diana, comenzaba la carta, sé que no tengo derecho a pedirte perdón, después de todas las formas en que te fallé, pero la verdad que nunca tuve el valor de decirte, es que me aterraba amarte tanto como realmente quería hacerlo. Carlos escribía desde la desnudez total de sus emociones. Confesaba sentirse intimidado por ella, por su luz, por su humanidad. Eras tan vibrante, tan viva, tan capaz de conectar con las personas de una manera que yo nunca aprendí. Me aterraba abrirte por completo mi corazón, porque temía que vieras lo insuficiente que era, lo limitado emocionalmente que estaba, lo atrapado que me sentía por las expectativas de mi nacimiento. A lo largo de esas páginas, Carlos dejaba ver lo que nunca se había permitido expresar en voz alta, sus inseguridades más profundas, su miedo al amor y la razón por la cual eligió la comodidad predecible de otra relación. Con Camila me sentía seguro, escribió con brutal honestidad. Ella no esperaba de mí emociones que no podía dar. Pero tú merecías todo. Merecías un esposo que estuviera a la altura de tu capacidad de amar, que fuera tu compañero para cambiar el mundo. Y yo fui demasiado cobarde como para intentar convertirme en ese hombre. Al final de la carta había una postdata tachada, una que parecía escrita desde el rincón más vulnerable de su alma. Si alguna vez quisieras intentarlo de nuevo, si alguna vez pensaste que podríamos reconstruir algo más fuerte desde las cenizas de lo que destruimos, pasaría el resto de mi vida demostrando que puedo ser el esposo que merecías desde el principio. Carlos permaneció en su estudio mientras el sol se ocultaba lentamente sobre los tejados de Londres, rodeado por los restos de lo que ahora sabía que era el último regalo de Diana. Ese joyero no contenía solo objetos preciosos, sino también tiempo encapsulado, el hombre que fue, el esposo que no supo ser, y la mujer que, a pesar de todo, lo había amado hasta el final. El último objeto fue una fotografía que nunca antes había visto, una toma espontánea de su luna de miel en Balmoral. Ambos caminaban de la mano junto al lago, riendo, despreocupados. En el reverso, Diana había escrito: así éramos realmente, así podríamos volver a ser. Entonces, comprendió que todo el último año de vida de Diana había sido un camino de regreso a él. Cada relación pública, cada titular, había sido parte de un complicado baile entre el orgullo y el amor. Una danza secreta mientras ella planeaba, en silencio, volver a casa. Pensó en su hija, Elizabeth Rose, la pequeña que nunca llegaron a criar, que ahora tendría 27 años. La imaginó con la calidez de Diana y su propia determinación, un puente humano entre la monarquía y el pueblo. Esa ausencia también dolía, pero al mismo tiempo le daba una nueva misión. Cuando la oscuridad cayó por completo, Carlos tomó una decisión. Crearía una fundación privada en nombre de Elizabeth Rose, dedicada a apoyar a madres que han sufrido la pérdida de un embarazo. Una manera de transformar el dolor en propósito, de convertir la memoria en acción. Con sumo cuidado, volvió a guardar todas las cartas,
grabaciones y fotografías de Diana en el joyero. Aquella caja sería su posesión más valiosa, una prueba irrefutable de que su historia de amor no terminó con la separación, sino que seguía latiendo incluso en medio de los errores más grandes. Mientras salía del estudio, susurró en voz baja, solo para ella. Lo habría dicho que sí, Diana. Si hubieras llegado a casa, si me hubieras pedido que lo intentáramos otra vez, te habría dicho que sí. Las palabras que durante 27 años no se atrevió a pronunciar, finalmente encontraron su voz, eco de un amor que sobreviviría mucho después de que las coronas fueran olvidadas. La verdad sobre la relación entre el rey Carlos y la princesa Diana era mucho más compleja y desgarradora de lo que el mundo jamás supo. El último regalo de Diana no fue solo un joyero, fue la prueba de que su amor había evolucionado y que caminaban hacia la reconciliación, hasta que la tragedia le cerró la puerta. Las lágrimas del rey no eran solo por lo que perdió, sino por lo que pudo haber sido: una segunda oportunidad, una alianza madura y un amor lo suficientemente grande como para vencer el orgullo. Carlos descubrió que Diana había cargado sola con sus secretos más profundos: la pérdida de su tercer hijo, las amenazas que la llevaron a París, y lo más devastador de todo, su decisión de volver con él. Ahora, el rey debe tomar una decisión crucial. ¿Guardará estas revelaciones solo para él? ¿O compartirá la verdad que podría reescribir la historia de la familia real para siempre? ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que debería hacerlo público? ¿Te emocionó esta historia tanto como a nosotros? Déjanos tu opinión en los comentarios, dale like si te conmovió y no olvides suscribirte para no perderte ninguna actualización de esta historia de amor, pérdida y segundas oportunidades.